Bueno, este sermón se llama Engaño amplio y profundo, dado por el señor Fred Coulter la semana pasada, que fue diciembre, el día 5 de diciembre del 2020. Ahora, estamos viendo a las elecciones, si es que lo podemos llamar una elección. Es algo que nosotros vemos y, y nos preguntamos, cómo es posible que estén haciendo algo tan grande y tan enorme y tan obvio y esperar que no sean encontrados, ¿verdad? Que no sean hallados mentirosos. Pero esa es la manera en que Satanás trabaja. Satanás trabaja de la manera siguiente. Él lo forza, si no lo puede hacer como él quiere, lo va a hacer a través de las mentiras. Y eso es lo que está haciendo. Está forzando todo lo que él quiere a su manera. No sé cuántos de ustedes han oído acerca del el gran reseteo. Y, no, ahora recuerden esto, los de la élite nunca pierden dinero. Y cualquier cosa que les den, ellos siempre lo reciben y con creces. Entonces, parte del plan de este gran reseteo del Foro Económico Mundial es perdonar las deudas personales y públicas también. Pero entonces lo que va a suceder es que usted no va a tener nada, no va a ser dueño de nada, ninguna propiedad ni nada. Y su propósito es que todo el mundo se vuelvan siervos de la élite, esclavos de la élite. Ahora, Satanás siempre se infiltra y llega siempre tan alto como puede llegar en cualquier organización. Y recordemos esto, Jesucristo seleccionó a Judas para traicionarlo. Vamos a Juan 8, vamos al Evangelio de Juan 8, porque aquí hay algo muy interesante, una confrontación. Y esta es una confrontación entre Jesús y los que estaban en el templo. Y también los sacerdotes y los fariseos. Porque la manera que ganas convincentemente con estas eh, maldades, ¿verdad? Es simplemente llegar alto en la organización, a lo más alto de la organización. Ahora, ¿qué estaba en Jerusalén? En Jerusalén estaba el templo de Dios, donde Dios había puesto su nombre, el lugar más importante de toda la tierra. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con los judíos? Nosotros quizás podríamos pensar, bueno, con el templo, con el sacerdocio, con la palabra de Dios, ahí mismo en Jerusalén, ¿verdad? Que todos hubieran tenido prácticamente la nariz en los rollos, ¿verdad? Porque en la palabra de Dios y saber lo que es la palabra de Dios y vivir por la palabra de Dios es lo que uno hubiera esperado, pero no lo hicieron así, sino que confiaron en sus propias tradiciones, confiaron en sus propias tradiciones y sus propias tradiciones los cortaron de Dios. Ahora, si también aplicamos la otra escritura, ¿verdad? Que dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y cuando pensamos en Jesucristo, que era Dios manifestado en la carne, ¿verdad? Y con ese templo, Él estaba ahí en ese templo donde ofrecían los sacrificios. Y en esta ocasión estaba visitando Jesucristo, pero estaba enseñando también cuando fue al templo. Entonces ellos querían saber quién era Él. ¿Quién era Él? Él ya les había dicho varias veces, pero aquí vamos a ver en Juan 8, versículo 27, vamos a ver lo que dice. Pero ellos no sabían que Él estaba hablándoles del Padre. Hablando de Dios el Padre. Versículo 28, entonces Jesús les dijo, cuando hayan levantado al Hijo de Hombre, entonces sabrán ustedes mismos que yo soy, y que yo no hago nada de mí mismo, sino como el Padre me enseñó, estas cosas hablo.
y aquel quien me envió está conmigo, y el Padre no me ha dejado porque yo siempre hago las cosas que le agradan a Él. Y hay una clave en lo que acaba de decir. Porque si usted quiere saber y estar seguro de que Dios siempre está con usted, entonces la prueba está en si hacemos nosotros las cosas que le agradan a Él. Versículo 30, mientras hablaba estas cosas, muchos creyeron en Él. Por tanto, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, si continúan en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Por eso, y eso es una lección tremenda. Continuar en las palabras de Cristo. Porque si usted no continúa en las palabras de Cristo, no es discípulo de Cristo. ¿Cierto? Ahora, veamos la diferencia con el guardar el domingo. Los que guardan el domingo, ellos dicen que ellos le pertenecen a Dios, que ellos son de Dios. Pero, si no hacen lo que Dios dice, si no guardan los mandamientos de Dios que Cristo dijo, entonces no son de Cristo. Y después dijo esto, versículo 31, los que guardan, si continúan en mi palabra, versículo 32, y conocerán la verdad, y la verdad los liberará. Y eso es lo que tenemos que saber respecto a la palabra de Dios, porque esa es la batalla que se está llevando a cabo ahora con esto de las elecciones. Y es una batalla muy, muy tremenda. Es una batalla, todos los medios están diciendo que esto no tiene nada que ver, que son puras mentiras. Pero hay miles de testimonios que han firmado sus testimonios de todas las cosas fraudulentas que vieron en las elecciones. Y han visto también y han comprobado sabotaje digital en las máquinas de votar. Muchas personas que han estado incluso en el ejército saben exactamente cómo hacer el sabotaje de las máquinas de conteo de los votos. Y es algo muy interesante todo lo que ha salido de las elecciones. Ahora, lo que separa al pueblo de Dios del mundo es esto. Versículo 32, conocerán la verdad y la verdad los liberará. ¿Los liberará de quién o de qué? De Satanás el diablo, del pecado y de creer en nuestra propia persona engañosa. Entonces ellos le respondieron, somos semilla de Abraham y todo eso. Pero vamos aquí al versículo 39. Ellos respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora buscan matarme, un hombre que les ha hablado la verdad, la cual he escuchado de Dios. Abraham no hizo esto. Ustedes están haciendo las obras de su padre. Entonces ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Entonces ellos entendían en parte de dónde había venido Jesús. Dice, nosotros tenemos un padre y ese es Dios. Versículo 42, por tanto Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí y vine de Dios, porque no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi discurso? Ahora, pensemos en esto. Esto es un principio muy profundo. ¿Cuántas personas aquí ven las noticias normales, las noticias falsas en la televisión? Bueno, aquellos que ven estas noticias en la televisión no creen en la verdad de lo que realmente está sucediendo. Porque cuando usted llega tan convencido de lo que nos comunican en las noticias, ya se queda uno bloqueado en esa mentalidad y ya no puede captar la verdad. Y aquí es lo que tenían, ellos tenían el templo de Dios. Entonces hay un paralelo aquí, con todo lo que estaba sucediendo, con todo lo que sucedió en la elección aquí en los Estados Unidos, porque querían meter a su presidente. Y quizás ya habían comunicado a todos, ¿verdad? Joe Biden va a ser el presidente.
garantizado. Entonces ellos entendieron que sin decirlo que estaba todo arreglado. Y ellos pensaban que nadie los iba a descubrir, pero los están descubriendo. Ahora, el principio que estamos aprendiendo aquí es que si nos vamos tras de Satanás o estamos cerca de eso, de Satanás, entonces Satanás es dueño de usted. Y eso es lo que estaba pasando aquí con los fariseos. Dice, ¿por qué no entienden mi discurso? Porque no pueden soportar mis palabras. Dice, ustedes son de su padre el diablo, y la lujuria de su padre desean practicar. Él fue un asesino desde el principio, y no se ha estado en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando sea que habla de una mentira, está hablando de sí mismo porque es un mentiroso y el padre de ellas. Y porque yo hablo la verdad, ustedes no me creen. Y es la misma batalla que estamos viendo acá con lo de las elecciones, porque ha habido muchísimas mentiras y muchísimo engaño. Ahora, vamos al libro de Proverbios, porque vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con maldad y mentiras. Porque si hubieran escuchado, los gobernantes hubieran escuchado el libro de los Proverbios, no estarían en tantos problemas. Vamos a Proverbios 29. Porque vamos a ver algunas cosas que son buenas y otras cosas que son para mal. Aquí, versículo 2. Proverbios 29. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y esto nos dice que hay una batalla, que es lo que está sucediendo ahora. Pensemos en esto. Si Biden es presidente, va a ser un desastre, como nunca lo hemos visto antes. Y si Trump es presidente, él va a tener que pelear, va a tener que seguir peleando contra todas estas cosas, si es que va a haber un poco más de tiempo antes de que todos los desastres del tiempo del fin empiecen. Versículo 4. El rey con el juicio afirma la tierra, con el juicio. Mas el que exige presentes, la destruye. Y ya tienen la evidencia de traspasos de dinero desde China a ciertos políticos y muchos republicanos también. Y eso es ¿qué es lo que hace este tipo de conducta? Como ya leímos, el que exige presentes la destruye, le está destruyendo. Y es lo que está sucediendo con esta nación. Vamos aquí al versículo 12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Eso significa que son corruptos, que toman soborno, que están comprados, que están sobornados. Y esto es lo que va a suceder si Biden es inaugurado como presidente. Vamos aquí al capítulo 12 de Proverbios. Proverbios 12. Porque el libro de Proverbios es uno de los mejores libros en la Biblia porque está diseñado para los jóvenes. Para que ellos puedan programar sus mentes con la verdad. Porque está todo el bien contra el mal, el pecado contra la verdad, las bendiciones de Dios, las maldiciones por los pecados. Todo esto está aquí en el libro de Proverbios. Y nosotros tenemos un programa para los jóvenes. Y les voy a decir cómo sucedió esto. Tenemos dos ancianos en la iglesia, Eduardo Elizondo y Guilebaldo Elizondo, que ellos crecieron en la iglesia. Y su padre los hacía leer todos los días un capítulo de los Proverbios. Y eso es incluso antes de que fueran a la escuela. Y cuando terminaban, empezaban otra vez. Y cada mes lo hacían una y otra vez.
Y estos dos hombres son ancianos en la palabra de Dios. Y están, son buenos ancianos, basados en la palabra de Dios. Entonces tenemos este programa y se lo mandamos a los jóvenes con esta instrucción. Porque es importante cuando, cuando están jóvenes, es importante programar la mente en el camino de Dios. Proverbios 12, versículo 5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Y eso es lo que estamos viendo, el engaño, en todo, en todo. Versículo 17. Ahora, vemos lo claro que es esto, ¿verdad? Muy fácil de entender. Versículo 17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Ahora, para darles un ejemplo de cómo funciona esto, yo no sé si vieron las noticias anoche, pero presentaron 130,000 votos ilegales, 50,000 votos que llegaron de otro estado, los trajeron las boletas de otro estado, y otras personas, no me acuerdo del número, pero de otras personas, ¿verdad? Como, no sé, eran mayor número de las personas que incluso de los que viven ahí. Y presentaron esta evidencia y la presentaron al juez. Y el juez ni siquiera la vio. Ni siquiera se dignó a analizarla. Simplemente la hizo a un lado. Y la hizo a un lado porque él era un demócrata, primero. Los jueces tienen que estar por la verdad y por la ley, primero. Los, los abogados de la campaña de Trump están haciendo las cosas correctamente. Están subiendo sin revelar toda la evidencia al tiempo que están presentando su caso. Pero también tienen también a Rudy Giuliani que están con todas las legislaturas mostrándoles el fraude. Y eso es importante porque las legislaturas son aquellos que escogen a los votantes, al colegio electoral en los Estados Unidos. Pero aquí el versículo 19 en Proverbios dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Y, y el siguiente verso encaja completamente con esto. Dice, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Alegría. Y nosotros esperamos que sea favorable la elección, pero vamos a tener que esperar y ver qué sucede. Ahora, vamos, vamos a Oseas, vamos a ver una profecía en el libro de Oseas, Oseas 11, porque es una profecía muy interesante concerniente a Efraín. Oseas 11, versículo 12, el último versículo en el capítulo 11 de Oseas. Me rodeó Efraín de mentira. Ahora, pensemos en esto. ¿Se ha preguntado alguna vez usted qué sucedió con Efraín? ¿Cuál fue el error más grande? Que empezó a perder todo su imperio, todo el imperio británico, porque tenían un imperio tremendo, ¿verdad? El sol nunca se oponía en el imperio británico. Pero, ¿qué fue lo que causó, lo que empezó la debacle de este imperio? Que el día de hoy es prácticamente nada, el imperio británico. Esto fue cuando empezaron a venderle opio a los chinos para, para traerlos debajo de su yugo y no pudieron. Y los chinos nunca olvidaron eso. Nunca olvidaron el opio que les vendieron y que trataron de hacerlo.
Ahora, si Dios les da una bendición, como se las dio con este imperio, ¿cómo deben de llevar a cabo todo este imperio? ¿Cómo deben de regir con las leyes de Dios y traer la verdad de Dios a estos países? Versículo 12. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Y eso, y eso es lo que contra lo que estamos luchando con todas estas cosas. Pensemos en esto. Ahora, vamos a pensar, vamos a darnos cuenta de otras cosas que están sucediendo. Vamos a Isaías 1. Isaías 1. Uno de esos estados donde hubo fraude en las elecciones. u- eh, va a ser seguido por otros estados, ¿verdad? Uno de esos estados quería quitarle todos los fondos a toda la policía. Y este estado donde hubo fraude, también quieren deshacerse de la policía y también fue aprobado por los votantes. Pero yo no sé si estaban manipuladas las máquinas, ¿verdad? Y este estado votó para aprobar pequeñas cantidades de drogas, de las drogas más pesadas, de las más pesadas. Y ya legalizaron, y- ya las legalizaron estas drogas. Y hay otros 4 estados que ya legalizaron la marihuana. ¿Por qué? Porque reciben una cantidad impresionante de impuestos. Ellos no les importa la vida de las personas a los que ellos rigen. Lo único que ellos quieren es más dinero, es el dinero de los impuestos y el poder, el control de las personas. Ahora, pensemos en qué es lo que piensa Dios cuando ve esta nación, ¿verdad? Todas las drogas, todas las personas en la calle, ¿verdad? Todos los indigentes, todas las prácticas ilegales, la homosexualidad, todas las drogas, todas las prácticas horribles, ¿verdad? Que se llevan a cabo en este país. El aborto, todo. Ahora, hay unos que quieren hacer las cosas de manera correcta. Hay unos que sí quieren que se comporte el gobierno correctamente. Y ahora estamos en esa batalla con los pocos que quedan, que quieren hacer las cosas bien. Pero así es como ve Dios las cosas, aquí en Isaías 1, versículo 2. Dice, oíd cielos. Y está llamando a los cielos como testigo. Y escucha tú, oh tierra, porque habla el Eterno. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Entonces dice, ni siquiera son mejores que los bueyes. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a el Eterno, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto en National Geographic un programa que se llama Drug Inc? Es algo tremendo ver de lo que se dice ahí. De todas las personas que están adictas a las drogas y todos los que las venden. Y ellos saben que está mal, ellos saben que es maldad. Y ellos saben que, va, que van a matar a las personas. Pero por la avaricia está ahí. Y está en cada país del mundo. En cada país del mundo hay drogadicción. Y hay personas que las distribuyen. Versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Digo, bueno, uno pensaría que después de un tiempo
Sí, te estás pegando con un bate en la cabeza, ¿no? Con un palo. Uno pensaría que después de un tiempo ya dejaría uno de golpearse en la cabeza con el palo, ¿no? Porque no es muy inteligente hacer eso, pero bueno, hay gente que sale de las drogas y termina yéndoles bien, pero de todos modos siguen habiendo dificultades en su vida, en cuestión de la salud. Dice, todavía revelaréis, toda cabeza está firme, está enferma, perdón, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Está tan enferma la ciudad de Washington, D.C., que todos los políticos le dicen a Trump, le dice, ¿por qué no ya acepta la elección, ya acepta que perdiste? Ya están tan desmoralizados que ya no quieren ni siquiera ver a la evidencia ni a nada, ya realmente están tan controlados ya que ya no pueden hacer nada, ya no pueden hacer nada. Versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. ¿Y es no lo que hemos visto en las noticias? Tan solo vean a California, todos los incendios, todas las destrucciones en todas las ciudades, con los vándalos. Vuestra tierra delante de vosotros es comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Y eso significa que todo está creciendo, todo está creciendo a lo salvaje, ¿verdad? Nadie está cuidándola, nadie está podándola, la viña. Versículo 9. Y aquí es donde siempre hay algo de esperanza, porque Dios siempre, of- siempre acepta el arrepentimiento. Ahora, esto es para aquellos que están en las iglesias, porque este es como lo que sucedió con Elías, ¿verdad? Que había 7,000 que no habían doblado la rodilla a Baal. Dices, el Eterno de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Ahora vamos a ver a Sodoma y a Gomorra un poquito más adelante, pero vamos a ver cómo Dios ve todo esto desde su perspectiva, viendo desde el cielo. Versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Eterno, y escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice el Eterno, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Ahora, la otra noche estaba un poco aburrido de las noticias y, y yo dije, bueno, me puse a ver qué había en el canal de Evangelios, ¿no? El canal trinitario. Y yo vi a este ministro, ¿verdad? Caminando en todo el escenario, ¿verdad? Y gritando y sudando y caminando y todo. Yo pensé en esto. Dice, bueno, ¿quién, ¿verdad? Y es lo que dice aquí, ¿verdad? ¿Quién está hollando mis atrios, ¿verdad? Hollando mis atrios, todo en el nombre de Dios, lo hacen ellos en el nombre de Dios. Y unos de ellos ni siquiera saben nada de Dios, ¿verdad? Hay personas que quizás no saben nada de Dios y prenden ese programa y ven a esta persona aquí. Quizás luego la apagan, ¿no? Y se entristecen.
Dice, todas tus prácticas religiosas no, las aborrezco. Versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Recordemos, esto es lo que siempre hace Dios. Él condena el pecado y ofrece arrepentimiento. Y aquí es lo que dice. Versículo 16, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Y esto se trata del arrepentimiento de lo que tienen que hacer. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Estemos a cuenta. Ahora, si nosotros hacemos esto y venimos a Dios y dejamos este sistema, ¿verdad? Y ahora, esto simplemente, aunque lo hiciera la sociedad, ¿verdad? No para arrepentimiento, no para vida eterna, simplemente como nación. Si lo hicieran esto, Dios lo honraría. Dice, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Ahora, pero es un sí condicional. Si vuestros pecados, si es que quieren, si es que tienen voluntad de obedecer, si es que hay un deseo de salir en todo el problema en el que estamos. Pero tenemos que venir a Dios de acuerdo como Él nos dice, en obediencia. Nosotros nunca, nadie nunca se ha equivocado en obedecer a Dios. Nunca. En buscar su palabra y obedecer lo que su palabra dice. Y sus bendiciones van a ser automáticas, como la ley de la gravedad. Quizás no lleguen inmediatamente, pero tarde o temprano llegan. Porque eso es lo que Dios ama. Dios ama la rectitud. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, se vendrán a ser como blanca lana. Y si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero ¿cuántos van a rechazar esto? Quizás los comunistas escucharán, se arrepentirán. No, probablemente no. Quizás algunos de los protestantes, algunos de los católicos. ¿Habrá suficientes personas que se arrepientan en este país para revertir esta ola de violencia y de maldad? ¿Para que la verdad de las elecciones salga a la luz? ¿O vamos a ser simplemente inundados con cambios radicales en los Estados Unidos por los pecados del pueblo? Eso es con lo que estamos viendo en estos momentos. Dice, versículo 20, si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Eterno lo ha dicho. Ahora vamos al capítulo 3. Y recordemos, si leemos todas las profecías en Deuteronomio 28, sería muy bueno leerlas. Es difícil leerlas. Los primeros 14 versículos son más fáciles de leer. Todas las bendiciones de Dios por la obediencia. Pero toda la siguiente, el resto del capítulo, es todo lo que sucede cuando eres desobediente a Dios, como nación, ¿verdad? Y todas las enfermedades, todas las aflicciones, todo el asedio, todo lo que va a tomar lugar. Ahora vamos a Isaías 3, versículo 8. Isaías 3, 8. Pues arruinada está Jerusalén. Y podemos también decir eso acerca de Estados Unidos, ¿verdad? Está tan valiente, tan valiente. ¿De qué lado va a caer? Y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra el Eterno, para irritar los ojos de su majestad.
Versículo 9, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Y es algo muy interesante a la luz de todo lo que está sucediendo. Pensemos en todo lo que está sucediendo, ¿verdad? En relación a la perversión del alfabeto, de todos los géneros que quieren tener, confundir las mentes de los pequeños, ¿verdad? Como niñas chiquitas que dicen, yo quiero ser niño, y les dan testosterona, aún sin el consentimiento de los padres. Ya está sucediendo. Y esa es la maldad a la que está llegando este país. Por eso dicen que se publican su pecado. Ahora, aquí hay un poquito de esperanza, pero vale la pena pararse por la verdad, estar por la verdad, cuando todo el mundo está mintiendo alrededor de nosotros. Sí, claro que vale la pena. Versículo 10. Decida al justo que le irá bien. Y eso no significa que vas a ser rico. Eso no significa que vas a ser poderoso. Pero cuando vengan los tiempos difíciles, si tienes suficiente de comer y tienes un lugar donde vivir, te está yendo bien, ¿cierto? Cierto. Dice, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Versículo 12. Y eso es lo que estamos viendo que está sucediendo ahora mismo. Ahora mismo. Versículo 12. Y también pensemos en esto en relación con Deuteronomio 28, que dice que el extranjero se elevará por encima de ti. Versículo 12, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Ahora, ya que hemos cubierto el mal, vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuánta, cuánta maldad va a aguantar Dios antes de actuar con su severa corrección? Con severa corrección. Vamos a Génesis 18. Génesis 18. Porque aquí está donde estaba hablando Abraham, hablando con Dios. Porque Dios le estaba diciendo, le estaba revelando lo que iba a hacer con Sodoma y con Gomorra. Y Abraham, era su sobrino Lot, que estaba viviendo en Sodoma, ¿cierto? Y también había otras 3 ciudades asociadas con esta destrucción. Y aquí está Abraham hablando con Dios. Versículo 20. Génesis 18, 20. Entonces el Eterno le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿No no nos dice esto acaso bastante de cómo Dios ve las cosas? Pensemos en esto. Pensemos en todo el clamor que sale de todas las ciudades grandes aquí, con todos los pecados, con todos los drogadictos, todo el crimen, todos los indigentes, toda la pobreza. Versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Eterno. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Ahora, ¿cuántos justos creen ustedes que había en Sodoma? Bueno, cuando leemos esto, dice, yo pienso en San Francisco, porque un día nosotros sabemos, algo, algo va a pasar en esa ciudad, algo horrible va a pasar en esa ciudad. Dice, dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también
¿Y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Y Dios dijo, no, por 50 no lo haré. Y Abraham dijo, bueno, quizás haya 45, ¿no? Y Dios dijo, no, no lo haré. "Ah, pero ¿qué de 40?" Y Dios dice, no, no lo haré. Le dijo, por favor, no se enoje, mi Dios, pero ¿qué tal si hubiera solamente 20? No, no lo haré por 20. Quizás una última vez, Señor, que si hay 10, 10 justos en Sodoma. Dijo, la perdonaré por 10. Ahora, pensemos en esto. ¿Qué tan importante es para todo el pueblo de Dios, en todos los lugares en donde están, que ellos que estén rectos delante de Dios, para que Dios perdone ese juicio tan severo por amor a esos que son justos? Porque ustedes saben lo que sucedió. Fueron a Sodoma, fueron a la casa de Lot, y estaban todos los homosexuales afuera ahí afuera en la noche, un poquito como San Francisco. Y los ángeles parecían hombres, ¿verdad? Tenían apariencia de hombres. Y Lot, no sabiendo que ni siquiera iban a aceptar a sus hijas, les ofreció a sus hijas. Y en la mañana les dijo el ángel, sálganse, vámonos. Y era Lot y sus hijas. Y en cuanto salieron, salió la destrucción de fuego y azufre, y destruyó toda Sodoma. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos? Incluso, incluso no en la iglesia de Dios, que fueran contados como justos en la sociedad. ¿Hay suficientes para que esta elección cambie? No sabemos. Vamos a ver. Entonces vamos a tomar una pausa y volvemos pronto.